muchísimo dinero. O sea, era como que, oh my god, que yo andaba por ahí con anemia cargando eso, así mismo yo me desmayo, me caigo en medio de la calle. Niños, eso no es cosa para llevar en la guagua. Hola gente, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Kevin y bienvenidos a mi canal de vlogs. Pues hay personas que vienen directamente y te dicen: las redes sociales no son un trabajo, ponte a trabajar, no sé qué. Y yo les quito la razón, por supuesto, porque las redes sociales son un trabajo. Aquí estoy trabajando, pero están hablando sin saber, porque este que ven aquí ha tenido otros trabajos, con lo cual he ganado un poquito de dinero. Y entonces hoy yo te voy a contar cuál fue mi primer trabajo aquí en Cuba con 18 años. Vamos a empezar aclarando que el Cuba en salario promedio es de 3.000 a 3.500 pesos. Te voy a dejar aquí la conversión en dólar. Por supuesto, estos trabajos son con el gobierno y la gente pues inventa cosas para sobrevivir en el país, ya que con este salario tú no te alimentas ni 2 días. Lamentablemente es una realidad. La gente lo que hace para poder sustentarse es recurrir a negocios que mayormente son ilegales, a veces son legales, pero la mayoría de las veces son ilegales porque hay muchas cosas en Cuba que son ilegales. Yo para mi futuro siempre me vi haciendo esto, siempre me vi como un travel blogger, viajando por el mundo. Obviamente todavía no hemos llegado a eso, pero vamos a llegar algún día. Contando sobre mí, o sea, teniendo así como una familia en redes y vivir de esto. Y bueno, pues ahí estoy lográndolo. Pero sin duda pues he pasado por momentos súper complicados y ahí es que vamos a empezar el story time. Cuando yo me mudé de la provincia a La Habana, que es la capital, pues yo estaba pasándola súper mal. Yo tenía anemia porque no me estaba alimentando bien. En mi casa pues ya saben, les he contado anteriormente, y si son nuevos por aquí pueden ir a ver los otros videos. Estaba pasando una situación complicada con mi mamá y con mi padrastro en la casa. Entonces pues no estaba alimentándome bien, además que me exigían siempre tener un trabajo. Yo también quería un trabajo porque obviamente necesitaba comprarme algunas cosas para mis videos de YouTube, pero no aparecía algo que pudiera hacer y fuera un buen dinero. Porque, por ejemplo, aquí en Cuba, para el tema de los restaurantes, cafeterías, que son estos mini mercados y tal, pues buscan mayormente a mujeres. O sea, si tú eres mujer y vives aquí en La Habana, tienes como más probabilidades de encontrar trabajo que un hombre. A un hombre sí le toca más complicado, si no son trabajos de o construcción o almacenero o cosas así. ¿Me entiendes? Entonces yo la veía un poquito más complicado, porque no es por nada, gente, pero miren, o sea, ustedes se imaginan este cuerpo en una construcción. Pues la verdad no, además que yo no sé nada de eso, nunca me ha gustado. Con el paso del tiempo, mi padrastro comenzó en un trabajo que pues hacía negocios con muchas personas. Las cosas llegaban en ese lugar como de primera mano, porque era como un almacén donde llegaba todo. Allí había de todo, o sea, si había una taza de baño, tú querías una taza de baño, allí la había de primera mano. O sea, todo era súper económico, ya que como es primera mano, vienen con precios súper asequibles. Vendían pintura, vendían cosas de comer y vendían específicamente algo de lo que yo me aproveché, porque era algo que mucha gente quería. Y bueno, este es un negocio muy común en Cuba. El negocio se llama revender. Sí, gente, yo fui revendedor. Ok, a ver, estas cosas se llamaba cobertura de chocolate. Era como una Nutella, pero una Nutella más fuerte, que servía para todo esto de dulces, pastelería y tal. Entonces, como les cuento, cuando él empezó a trabajar en este almacén, que vi todo el flujo de personas que había, para estar bien con ellos y para estar bien conmigo, porque yo también necesitaba un trabajo, quedamos en que me iba a meter en eso. O sea, yo vivía al otro lado de la bahía, porque La Habana está como dividida por la bahía y después viene Regla, ahí es donde yo vivía antes. El transporte está malísimo, imagínate. Para mí eso no era ilegal, porque básicamente lo que yo estaba haciendo era comprar algo con mi dinero y después venderlo a un precio un pilín más alto. Un pilín, no mucho, un poquito. Estas cosas sí son bien caras, costaban como 6.000 o 7.000 pesos.
cada tanque de 5 libras o algo así de cobertura de chocolate, ahora no recuerdo bien cuántas libras era. Entonces en este lugar los vendían a 3.100 pesos, o sea, le sacabas casi el doble, que eso para mí era muchísimo dinero, o sea, era como que, oh my god, tremendo business. Entonces yo no tenía dinero para invertir. Y pues en eso mi padrastro en ese momento me puso la inversión y ya después yo tenía que devolvérselo. Las ganas que yo tenía de que yo empezara a trabajar. Hasta me dio la inversión. El caso es que yo dije, perfecto, yo lo voy a hacer. Todo empezó con 2 cubeticas. Yo, que no me gusta abusar de las personas, nunca me ha gustado eso, sé perfectamente que el precio que eso tenía en la calle era de 7.000 pesos, 8.000 casi, pero yo decidí venderlo a 5.500 pesos. Además, sí se vendía más rápido. De todas formas, uno por el egoísmo y por la ambición siempre le quiere sacar más y más dinero. Pues yo no, yo dije, aquí le estoy sacando bastante dinero, o sea, podría sacarle más, pero aquí le estoy sacando bastante y además no estoy abusando tanto con la gente, porque ciertamente esto es algo que no me está saliendo tan caro, que mucha gente no sabe de dónde sale, porque es un lugar que no se conoce en La Habana, pero no voy a apretar tampoco. Como yo tenía mi habilidad para andar en las redes sociales, yo comencé a promocionar esto en Facebook. Entonces, al momento aparecieron muchísimos clientes. Yo me quedé como que, wow, o sea, muchas personas lo compran. Y aparecieron mis primeros domicilios. Si ellos no lo vienen a buscar, yo tenía que hacer el domicilio. Que de todas las que vendí, ninguna vinieron a buscarla. Yo tuve que hacer el domicilio. Esta fue la peor parte de todo, porque pues aparecía gente muy lejos. La Habana del transporte público es horrible, horrible, que ahora les voy a contar. Tenía que cobrar el domicilio, pero el domicilio no es algo que se puede cobrar tan caro, y por el precio que yo cobraba el domicilio no me alcanzaba para ir en un taxi o nada de eso, simplemente era transporte público y ya. Ya yo tenía las 2 cubeticas esas en mi casa, ya yo tenía mis primeros clientes que yo estaba en regla al otro lado de la bahía, para allá, y para allá, lejísimo, estaban mis primeros clientes. Nada, el otro día yo me levanté súper temprano, no sé qué. Mi primer obstáculo, la lancha que cruza la bahía de un lado a otro, no estaba funcionando ese día. Tuve que esperar más tarde por el bus que cruza dando la vuelta en la carretera esa. Tuve que esperar. Cosa que los clientes ya me estaban diciendo dónde tú estás, porque obviamente tú quedas a 1 hora. Y yo siempre dije, puede ser que no llegue a esa hora porque el transporte público está malo, pero igual uno tiene que quedar a 1 hora, porque tú no vas a darle el día entero a alguien para eso. Yo tomé ese bus me dejó al otro lado de la bahía. Después tenías que tomar otro bus, que esa es una de las rutas más malas, porque se demora, porque se llena muchísimo de gente. Eso era horrible. Imagínense yo con 2 cubetas de 5 libras cargadas aquí con anemia, porque ya les digo, no me estaba alimentando bien. Yo con anemia, desmayado, con 2 cubetas de 10 libras entre las 2 aquí en la espalda, en mi mochila. Que por cierto, esa mochila se destruyó completa. Con esos caquicacas se destruyó completa. Imagínate, yo me tenía que poner la mochila para adelante en los buses, porque obviamente no me iba a dejar que me robaran, porque roban mucho. Entonces pasaba alguien así aguantándose y era permiso, porque la gente va con tremenda mala forma en los buses. Permiso, niños, eso no es cosa para llevar en la guagua. Así se ponen, como si ellos fueran dueños del bus. Te empiezan a decir que eso estaba muy grande para meterlo al bus, ni que ellos fueran los dueños. Y eso fue algo que me pasó una vez que fui más lejos todavía. Tuve mi primer dinero, o sea, ya eran como... En ese viaje vendí 2, gané unos cuantos. Les voy a dejar aquí en dólar cuánto gané esa vez. Ya tuve mi primer dinero, ya le podía devolver a mi padrastro el dinero de la inversión y comprarme una yo con mi dinero. Que obviamente él me siguió prestando el dinero para poder comprar de 2 en 2, para que no sea como que de 1 en 1. Así empezó mi negocio. Kevin el emprendedor, Kevin el revendedor. No es nada malo, gente. Hay muchas personas que revenden en Cuba, pero es que últimamente eso es algo malo, porque pues los cubanos nos jodemos entre nosotros mismos, y hay mucha gente que, como les digo, suben los precios extremadamente altos. Yo casi todos los días tenía clientes. Hubo un momento en el que dejaron de entrar y yo me preocupé. Yo dije, me quedé sin trabajo.
Y, o sea, como que me impulsaron para comprar otras cosas, no eso solamente. Yo gasté dinero comprando otras cosas y eran cosas que la gente podía conseguirlo, o sea, no era como una cobertura de chocolate, que eso realmente estaba perdido en Cuba, pero lo otro era más bien como aceite, un pomo de aceite, una mermelada, no sé qué. Aparecían personas, pero en el momento que me decían de dónde era, yo sacaba cuenta y no me daba ir tan lejos por eso, porque no es tanta la ganancia que voy a tener como lo otro. Después de un tiempo que ya yo me quedé así porque no sabía qué hacer, volvieron a entrar y yo vi la luz al final del túnel y dije, empecé mi business de nuevo, here we go again. Ok, no. En una de estas realmente sí me tocó demasiado lejos, cosa que me pasé el día entero, porque la situación en Cuba empeora por día, la verdad. Y yo me pasé el día entero en el transporte público, esperando a que llegaran los buses, con tremenda cantidad de gente, tremendo sol. Yo estaba con anemia, me estaba literalmente desmayando y me pasé el día entero para llevarle a esa persona ya no eran dos, eran 3 cubetas. ¿Cómo yo llevaba eso? 2 en la espalda o aquí adelante, cada vez que me montaba en un bus me pasaba la mochila aquí adelante. Es que nada más de pensarlo me da el descenso del desmayo. Y una java aquí con otra. Y yo me pregunto ahora, ¿cómo pudiste? Es como que ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? Porque yo me imagino ahora con anemia, yo la pasé horrible, fatal. Y es que ¿cómo pude hacer eso? La verdad, ¿cómo pude cargar cubetas de 5 libras cada una con todo el transporte público, que es un caos, atravesando? Porque hubo muchos momentos en que no hubo transporte público. Por ejemplo, en la zona moderna de La Habana no entra casi transporte público y ahí sí tenía que caminar. Y tuve que atravesar todo eso con eso, jugándome la vida de que me asaltaran o... Bueno, esperando, eran horas y horas de espera sin yo comer nada. Esa es otra, que yo salía sin desayunar, porque tampoco había desayuno. Y ustedes me dicen, ¿qué? ¿Por qué no lo comprabas con tu dinero? Pues yo estaba reuniendo para comprarme en ese momento una batería portátil, porque el teléfono que yo tenía me servía para grabar, pero necesitaba una batería portátil, ya que la batería se le gastaba al momento. Literalmente yo llevaba 10 minutos así hablándole a la cámara y se apagaba el teléfono. O sea, necesitaba sí o sí una batería. Además que también en ese momento estaban todo el tiempo arriba de mí, como que ahorra el dinero para que no pierdas la inversión, no sé qué, como si yo fuera estúpido, pero bueno. El caso es, ese día yo la pasé súper mal, yo estaba desmayándome, yo me subía a un bus y la gente era fajándose y me empezaban a gritar cosas, porque cómo tú vas a meter esa cantidad de java, la mochila y lo otro, porque yo lo ponía así en el suelo porque no podía más, me entraba un dolor aquí. Yo tengo escoliosis. Si no saben qué es como algo en la espalda, yo tampoco sé qué es precisamente, pero da mucho dolor. Por hacer tanto peso con este cuerpo que veo aquí, que este cuerpo es de una persona flaca, porque yo no, o sea, yo vengo a engordar ahora, pero yo estoy flaco. Creo que eso fue lo que me llevó a la escoliosis. Si algún suscriptor mío sabe de escoliosis, que lo ponga en los comentarios. El caso es que la gente se fajaban conmigo porque yo ponía eso en el suelo y me decían que se ocupaba espacio. Y yo, bueno, pero es que imagínate tú, ¿qué quieres que haga? No me lo puedo meter en la cabeza, ¿qué quieres que haga? Y era fajándote con la gente con muy mala forma. Usted sabe que la situación en Cuba con la seguridad está muy mala y entonces había que tener un cuidado. En una de esas trayectorias, ¿recuerdan que les dije que estaba reuniendo para comprar la batería portátil? Ya, en una de esas trayectorias me rompieron el teléfono. Sí, el teléfono que yo tenía para hacer mis videos lo rompieron. Ni batería, ni teléfono. Voy a hacer tal cosa, pero ¿a qué costo? Cuando yo vi que me rompieron el teléfono, yo, ay Dios mío, me entró una depresión. Yo me río ahora, pero eso en aquel momento fue una depresión, porque imagínate, esa era mi única herramienta de trabajo, era mi única escapatoria de mi vida, literal. Yo tenía sí o sí que comenzar a facturar con YouTube, porque es lo que me gusta y además mi pase de salida para aquella tragedia, para aquel horror. Nada, que yo seguía haciendo 2 o 3, de vez en cuando aparecía uno y lo hacía, hasta que ya después el lugar ese cerró, porque el jefe se robó no sé cuántos millones de pesos y tal. Y bueno, en resumidas cuentas,
Logré reunir un poquito de dinero. De hecho, creo que con ese mismo dinero fue que arreglé el teléfono que se me había roto. Literalmente trabajé para que se me rompiera el teléfono y con ese mismo dinero que trabajé arreglarlo. Que al final se me alcanzó para comprar la batería, una batería que más adelante me robaron, que yo les hice un video, ¿se acuerdan? Y después un suscriptor me envió dinero para una batería y fue muy bonito. Pero bueno, eso pasó más adelante. Al final sí arreglé el teléfono y me compré la batería. Pero en cuestión, ese fue básicamente mi primer trabajo que yo tuve aquí en Cuba. Era bastante peligroso por todo el tema. Bueno, era peligroso por el transporte, la inseguridad, peligroso porque no sabía si era ilegal o legal, y peligroso también porque yo con anemia andaba cargando 15 libras, 20 libras, porque recuerdo que una vez en que llegué a entregar 4 en el mismo día, porque no era como que podía salir y entregar uno y luego regresar a buscar otro y salir de nuevo. Obviamente el transporte no daba para eso y el tiempo tampoco, porque en la espera de buses se te hace tarde. Entonces tenía que salir con todo lo que iba a vender ese día. Y sí recuerdo que hubo una vez que vendí como 4, que ya les digo 5. 4 son 20 libras o 20 kilos. Ay, yo no sé, gente, yo no me acuerdo, pero pesaba bastante. Y o sea, era un peligro porque yo andaba por ahí con anemia, cargando eso. Así mismo yo me desmayo, me caigo en medio de la calle, me roban las cosas. ¿Y dónde aparece Kevin? En el cementerio. Pero gracias a Dios, gracias al cielo, gracias a todo, pues lo único malo que pasó con eso fue que se me rompió el teléfono y que pasé bastante ansiedad en los buses porque yo pensé que me iba a desmayar, te lo juro. Se los quería contar para que supieran más de mí, porque estoy seguro que ustedes eso no lo sabían, porque yo creo que nunca lo he dicho. Igual que hay muchas cosas de mí que ustedes no saben y que bueno, se van a ir enterando poco a poco a ver qué sale, ¿no? Momento como para darle un galletazo sin mano a esa gente que dijo que Kevin nunca ha trabajado, también es para eso. Pero te lo cuento también para que sepas de mí y de cómo es la vida en Cuba, para que sepas los sacrificios que tenemos que hacer. Y si eres un joven que me está viendo, que le interesa hacer dinero, pues mira, no te metas en nada ilegal. Tú primero averigua si es legal o no, pero definitivamente hay algunas soluciones, depende del caso de cada persona, para ganar un poquito más del sueldo normal en Cuba, que sabemos perfectamente que no alcanza ni para el desayuno, el almuerzo y la comida, una comida al día. Entonces nada, gente, si quieren saber algo más de mí o si tienen una duda respecto a este story time, pónganmelo ahí en los comentarios. Si no estás suscrito, suscríbete y bueno, nada, nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Bye bye.